93.5, estamos en vivo y en directo por Agofa TV y su streaming, en el YouTube, en el Twitch, y te recuerdo que podés comunicarte al 341-215-2539 en este día desapacible en la ciudad de Rosario, de un fin de semana también, igual, desapacible, con niebla, bruma, con posibilidades de algunas lluvias y demás. Voy a saludar a mi invitada en el día de hoy, Jimena Sosa. Jimena, ¿cómo te va? Bienvenida. Acá andamos, muy bien. ¿Cómo va? Bien, estaba pensando en el fin de semana, que además de la niebla, también el humo, ¿no? En la ciudad de Rosario, ¿no? Esa deuda pendiente de la ley de humedales que tanto venimos luchando, digo, sobre todo con las quemas de las islas, que hace bastante venimos cortando el puente, movilizando, ¿no? Y está todavía sin tratarse en el Congreso, ¿no? Y que se torna, bueno, ya que arrancamos por ese lado, y que se torna también una cuestión que en algo que debería unirnos, digo, unirnos a la política, a todos los sectores, y que debería unir a nuestros comprovincianos, porque digo, a ver, Entre Ríos tiene mucho que ver con nosotros también. ¿Cuántos entrerrianos se pasaron para esta zona y cuántos rosarinos fueron para la otra? Y es algo que nos perjudica a todos, en definitiva. Y es como que termina siendo una puja de intereses y de cuestiones políticas, ¿no? Sí, mira, los movimientos socioambientales que están en toda la Argentina, digo, porque la lucha socioambiental viene cobrando mucha importancia a partir de la respuesta que le estamos dando a la política extractivista del gobierno nacional. Entonces, más que hay sí una unidad de intereses de los sectores de las corporaciones, del agro, de la megaminería, que son parte, ¿no? de la política del gobierno, y por otro lado estamos las organizaciones socioambientales que venimos articulando, intentando que salga un movimiento nacional. Está la organización Basta de Falsas Soluciones, que nuclea a cantidad de organizaciones activistas socioambientales que vienen diciéndole no al extractivismo, no a la megaminería, y acá en la zona del litoral que paren de quemar los humedales, ¿no? Que son, o sea, una fuente vital de la biodiversidad, donde a partir de la quema lo que se está intentando por detrás es, o sea, instalar la plantación de soja. Digo, la denuncia que venimos, creo que en Entre Ríos y en Santa Fe incluso hemos coordinado desde abajo las movilizaciones para decirle no a la quema, y también exigiendo la que se unifica. Ahora hubo un proyecto de unificación de una ley de humedales. El tema es que no se trata en la Cámara, en ninguna de las cámaras, porque por detrás está los intereses del agronegocio, viste, que es una pelea muy, muy fuerte. Incluso los partidos que sostienen, o sea, que presentan, el Frente de Todos, que presenta hoy un sector con Leonardo Grosso, que presenta la ley, termina quedando en la nada porque sus propios compañeros diputados del Frente de Todos, hay un sector mayoritario que está en contra de la ley. Entonces, claro, digo, la única forma de ganar la ley es, o sea, reactivando la movilización, como ganamos todas las leyes, los sectores de trabajadores, que siempre fue con movilización, con lucha, y para sacarle la ley a los sectores concentrados y a los sectores de los partidos tradicionales. Bueno, Jimena Sosa, referente provincial del Frente de Izquierda Unidad y del MST. Jimena, arrancamos por ese lado, pero en realidad la idea es charlar de algo que realmente nos preocupa a todos los que vivimos en la diaria, en el día a día, el argentino de a pie, y por supuesto hay algunos por allí sectores sociales que más creo que yo preocupo, y a los partidos que por allí defienden, sobre todo, o que están más cerca de los trabajadores y que su defensa de los trabajadores, me imagino más. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes de la crisis que estamos viviendo a nivel nacional? Y es una crisis brutal, una crisis económica que incluso se le equipara a la de 1930, imagínate. Nosotros planteamos que es una crisis sistémica, digo, que parte, o sea, de la discusión entre el gobierno y los empresarios de cómo mantener su tasa de ganancia, porque lo que se está poniendo en juego acá es cómo los sectores empresariales no pierden, porque en este fin de semana o la semana pasada que hubo la disparada del dólar paralelo, nosotros decíamos, bueno, pero ¿quién gana esperando la devaluación que estamos transitando? Los sectores populares. ¿Quiénes son los que ganan en esta crisis económica? Porque
Por ahora lo que estamos perdiendo somos el sector de trabajadores, los desocupados, y el gobierno nacional, todas las medidas que ha intentado aplicar no funcionaron, y no sigue tocando los intereses de los sectores concentrados, de las corporaciones. Por ejemplo, el llamado impuesto a las grandes fortunas o el aporte solidario fue puro venta de humo, porque no, realmente el gobierno está en un momento de mucha debilidad política por su crisis interna y también a su vez intenta cuidar y garantizar los intereses de los grandes empresarios y las corporaciones. Entonces, los que estamos transitando la crisis, la que la estamos padeciendo, somos los trabajadores, la juventud y los movimientos desocupados, los movimientos desocupados sobre todo, que vienen dando una pelea muy importante, que vienen con un plan de lucha tremendo, de movilizaciones masivas, porque hay una inflación desbocada y una pérdida del poder adquisitivo, donde los programas de Potenciar Trabaja, los miserables 19.000 pesos no alcanzan, porque son una ayuda, ¿no? Claro. Una asistencia social a una situación de pobreza que se agrava, y actualmente hoy el gobierno, sobre todo por los últimos dichos de Cristina Fernández, ha atacado a las organizaciones que vienen movilizando por una apertura de los programas sociales y un aumento. Digo, en un país que está en crisis económica, donde los empresarios siguen ganando y los sectores populares seguimos sufriendo la inflación, la remarcación sin freno de los precios, no hay ninguna medida por parte del gobierno nacional, lleva a que inevitablemente sigamos en la calle movilizados, y uno de los protagonistas son los movimientos desocupados, ¿no? Bueno, en un ratito voy a contar más en detalles, pero hace 2 o 3 días nos llegó un informe que una familia tipo en la provincia de Santa Fe, 104.000 pesos necesita para vivir, digamos. Tal cual. Que decías, por allí el Potenciar Trabajo, supongamos que tengan 2 personas en una casa, no llegan, pero están muy lejos, ¿no?, de llegar. Está muy lejos de llegar, y que el gobierno no tampoco plantea ninguna solución a los reclamos de los movimientos sociales, porque los reclamos centrales son la pelea por trabajo genuino. Digo, nosotros no tenemos que perder de vista que, mira, hubo 12 años de kirchnerismo, hubo en el medio el macrismo, ahora el Frente de Todo, y ninguno de los gobiernos ha logrado transformar lo que era en el 2002 con Dual, de los jefas y jefas de hogar, a los que son ahora los Potencial Trabajo, transformar la asistencia social en trabajo genuino. Entonces, a nosotros nos parece que eso sea hoy imprescindible, que el Frente de Izquierda Unidad también empiece a compartir, a difundir cuáles son sus propuestas para la salida de la crisis, porque lo que está haciendo el gobierno de Frente de Todo es estigmatizar, incluso atacar a las organizaciones sociales, siendo que hay 1.320.000 beneficiarios del Potencial Trabaja, y que hay 16 millones, con los últimos datos del INDEC, de pobres en Argentina. Entonces, la pobreza sigue subiendo, hay una remarcación, o sea, la inflación es desbocada, y el gobierno, con la crisis interna política que tienen entre ellos, no terminan dando ninguna solución. Más que soluciones, son parte del problema. Por eso, desde el Frente de Izquierda planteamos que tenemos medidas de emergencia para salir de esta crisis económica. Nosotros decimos que se podría tener trabajo de manera con medidas inmediatas, sí. Nosotros proponemos que se reduzca la jornada laboral a 6 horas, por ejemplo, y que se repartan las horas en las grandes empresas privadas, y eso llevaría a que haya más empleo. Proponemos que se hagan grandes obras públicas de viviendas populares, y ahí se tomaría empleo también para los sectores desocupados. Digo, nosotros creemos que el problema del gobierno es que le falta voluntad política, y que el Frente de Izquierda tiene propuestas para salir de la crisis, digo. Bueno, más allá de que por ahí una dice, y la gente estará diciendo en la casa, bueno, pero todavía no estamos en campaña, pero hay cosas que me gustaría consultarte, de algunas ideas que tienen, pero quiero tomar esto último que decías. Ayer leí un informe irrisorio que pasa en la provincia de Buenos Aires, y decía, esto es lo que por allí, voy a tomar eso para que no digan acá, no, pero vos estás en contra de tal o cual dirigente. Por eso voy a tomarlo de allá. 451 millones de pesos se gastó en, creo que eran, si no me equivoco, 15.000 estudiantes para cubrirle el viaje egresado a 15.000 estudiantes.
451 millones de pesos para cubrirle los viajes egresados estudiantes. Que, a ver, si en otro contexto y con otra historia, probablemente a lo mejor es algo, bueno, habría que estudiar por qué. Ahora, a mí me parece que hay otras cuestiones como la que vos, en este caso, plantea Jimena, que hoy está padeciendo la persona, el trabajador, como decís, y los sectores sociales, ¿no? Y los sectores sociales que hoy la están pasando mal. Y por allí se siguen se siguen metiendo inversiones y dinero en cosas que quizás no son tan importantes, o por lo menos en este contexto, ¿no? Sí, lo que pasa es que si lo comparás con el desembolso de millones que hace el gobierno al FMI, o sea, claro, ahí está. Porque uno puede, o sea, con por ejemplo, los sectores de la juventud, estaba leyendo también un informe del 25% de desocupación en la juventud, y la juventud es la que menos tiene salida de esta crisis. Entonces, pero no es la solución un viaje egresado. Sí, no es la solución un viaje egresado, pero digo, son inversiones mínimas en relación a la masa de millones y millones, y al acuerdo que se hizo con el Fondo Monetario, que es trimestral, y donde el gobierno tiene que juntar las divisas para pagarle. Y ahora, digo, te traigo a colación la propuesta que tiraron de la quita, de la segmentación de las tarifas. De las tarifas. O sea, la quita de subsidio, o sea, no es para, o sea, invertir en trabajo para la juventud, en planes de vivienda populares para los jóvenes que también tenemos que pagar el alquiler. La plata es para seguir acumulando divisas, dólares, para pagarle las cuotas al Fondo Monetario Internacional. Entonces, tenemos una deuda heredada del macrismo, que dijeron que no le iban a pagar, que hoy la están pagando, y que para pagar esa deuda somos los de abajo, el pueblo trabajador, el que tiene que juntar esa... Se ajustó para abajo. Se ajusta siempre para abajo. Por eso nosotros decimos, con los peronistas, con los radicales, con Juntos por el Cambio, incluso con los sectores de la derecha, con Milei y Esper, siempre tienen la misma receta. O sea, cuando hay que pagar, o sea, cuando hay que recaudar plata, lo que lo salimos pagando somos los trabajadores, la mujer y la juventud. Entonces, yo te hacía esta comparación, porque tampoco hay que estigmatizar, si está bien, puede ser un subsidio pero son pequeñas cantidades en relación a la normalidad. Seguro. Por ejemplo, en algún momento se dijo lo del fútbol, lo del abrir el fútbol para todo. Me estaba acordando recién de otra cuestión de que por allí... Pero ojo, que también no sea, qué sé yo, la mercantilización del fútbol es porque, qué sé yo, nosotros creemos que los sectores trabajadores tenemos que pelear por el salario digno, pero también por una vida digna de ser vivida, que significa tener salud y también esparcimiento. También poder ir a la cancha con tu familia los domingos, ¿me entendés? Y no tener que... Jimena, hay 2 o 3 cosas que ustedes plantearon. Yo me agendé de alguna entrevista que hicimos no hace mucho tiempo atrás, creo que el año pasado. Proyectos, ideas, propuestas para de alguna manera salir a nivel general, o a nivel, en este caso, con políticas nacionales. Una es nacionalizar la banca. ¿Qué definición me puedes dar? Mira, yo creo que justo en este momento tiene la nacionalización de la banca y el comercio exterior, son 2 medidas son como imprescindibles. Mira, yo estaba pensando esta mañana, yo tengo que ir a la entrevista, y yo decía, ¿cómo hoy el comercio que está en manos de las corporaciones extranjeras o los capitales nacionales, y son los que digitan, o sea, los precios de los granos, digo, con todo este tema que se salió de los hilos... de los hilos bolsa. O sea, decir, bueno, los capitalistas de los granos tienen acumulado entre 14.000 y 18 millones, y ellos están especulando con la suba del dólar, ver si liquidan o no, o sea, la plata que tienen. Entonces, ¿por qué tienen que tener ellos el control de la importación y la exportación? Si se nacionalizara el comercio exterior, como se hizo incluso con en la primera presidencia de Perón, yo que soy profe de historia, la primera presidencia de Perón, hubo un decreto, un artículo del 40, donde decía que se creaba la Junta de Grano y de Carne como organismos estatales para controlar qué se exportaba, cuánto se compraba, qué se vendía, y se mantenía un precio sostén para la producción local. Pero era controlado por el propio Estado. Hoy el Estado no controla nada. Por eso nosotros decimos que tenemos que nacionalizar la banca y el comercio exterior. Hoy los bancos todos son de
capitales extranjeros, incluso los bancos nacionales, con todo el aumento de la corrida bancaria, te ponen cepo, y los que salen más perjudicados son los sectores, o sea, de clase media baja, o sea, porque en todas nuestras propuestas siempre tienen como objetivo tocar los intereses a los que más tienen, y nacionalizar la banca y el comercio exterior, hoy en medio de la crisis donde el gobierno lo que intenta justamente es garantizar las ganancias de los que más tienen, es fundamental, porque sería, o sea, que se controle, que el Estado pueda regular a través de la Junta de Grano y de Carne la importación y la exportación. O sea, no puede ser que los precios del pan, de la carne, sean disparados a niveles terribles, y que los precios estén al tuntún de la presión del comercio exterior. O sea, hay que parar eso, y porque la política del gobierno así no va más. Entonces, una de nuestras propuestas es la nacionalización de la banca. Sería una cosa, pero incluso son medidas que en otros gobiernos se han hecho y se pueden hacer. O sea, esto es lo que te digo del ejemplo del comercio exterior en el peronismo, se hizo. ¿Por qué no se hace ahora? Hace falta voluntad política. Yo de todas maneras te voy a poner en ejemplo algo que me decía un productor agropecuario, un productor mediano, no chico, tampoco grande, un mediano, productor mediano que vive bien. Me decía, si nosotros tuviéramos las condiciones, y te digo, y voy a contarlo, un acopiador, productor que está copiando y tiene silos bolsos en su campo, porque consideran de que hoy no están dadas las condiciones para ellos tener la rentabilidad que ellos... A ver, ¿qué me decían? Nosotros programamos un trabajo que primero está con la siembra, tenés que sembrar, tenés que cuidar, tenés que ver, bla, 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 y después cosechar, y después salir a venderlo, o sea, tratar de vender ese grano que tenemos. Ahora, si yo transité todo esto con un Estado que a mí no me preguntó, che, ¿cómo está el tiempo? ¿Qué le pusiste? ¿Qué no le pusiste? ¿Cómo está tu empleado? No, esto, lo otro. Bueno, un montón de otras cuestiones, te lo resumo. Digo, yo tengo el derecho a tratar de que las condiciones estén dadas para que yo pueda tener la rentabilidad que programé acá, no que programo porque especulo. O sea, pues yo no soy un especulador, a mí me vendría bien cambiar acá, que por ende lo hacen. Comprar la maquinaria, nosotros compramos la maquinaria acá, la camioneta, los insumos. Ahora, me dicen que soy, te lo cuento porque ya lo cuento a la audiencia. Me dicen que soy especulador, me tratan de especulador, pero nadie me vino a mí a decir cómo especulé para cuidar toda esa producción que hice. Y cuando llego a tener la producción para venderla, resulta que no están dadas las condiciones, porque lo que me van a dar a mí no me va a alcanzar ni siquiera para volver otra vez a hacer el mismo proceso. No sé cuál es tu mirada. Sí, mira, o sea, nosotros, por ejemplo, cuando hablamos, porque una cosa es un pequeño o mediano productor, otra cosa son los grandes empresarios de las corporaciones. Que existen, o sea, en el caso de Vicentín, pero existen un montón, digo, de grandes monopolios en el campo, y que ellos, o sea, tienen una impunidad para la exportación. O sea, yo te entiendo, porque una cosa es un mediano productor o un pequeño y mediano productor, porque me acuerdo en el debate de la 125, nosotros decíamos, tienen que pagar los que más tienen. O sea, el sector del campo, los sectores de mayor concentración, no se les paga, no pagan retenciones. E incluso que si mirás en la recaudación oficial del último año, del 2021, la mayor recaudación impositiva la paga el pueblo trabajador con el IVA, con el impuesto a los combustibles y con el impuesto al salario. O sea, el impuesto a los ricos, los aportes patronales son de un 2%, o sea, el IVA del 21%. O sea, entonces, nosotros creemos que tenemos que como una política de salida, porque hay que hacer una política impositiva y que paguen más los que tienen mayor cantidad de tierra, o sea, que paguen más lo que más tienen. Cuando se habla, ¿no?, de lo que es el agronegocio, ¿no?, ese agronegocio. O sea, una política de segmentación de las retenciones, que fue el gran debate, ¿no? El tema es que acá en este discurso de las últimas semanas se los metió a todos en la bolsa. Cuando dicen son especuladores, nos dijeron, che, son especuladores los grandes.
Son especuladores todos. Me parece que escuchamos todo lo mismo, ¿no? O sea, nosotros cuál es nuestra posición, sí, son, pero incluso, ojo, que también el agronegocio salió a decir que todos están intentando dolarizar, porque no es lo mismo una docente que trabaja doble turno y compra un poquito de dólares para amortizar su salario que 14 o 18 millones de dólares en un asilo bolsa. Entonces hay una diferencia, hay bastante diferencia. Entonces nosotros creemos que tiene que haber una política para esos sectores concentrados donde tienen que pagar impuestos, incluso crear un impuesto permanente a las grandes fortunas, que nosotros siempre lo levantamos. Y que creemos que son parte de las medidas para paliar la crisis, porque esos fondos no tienen que ser fondos para pagar la deuda. Como decía el kirchnerismo, bueno, que paguen los que la fugaron, decía un sector dentro del kirchnerismo progresista, pero que paguen los que la fugaron, pero esa plata que se fugó era para el FMI, o sea, estamos la misma. O sea, nosotros creemos que lo que pagan los que la fugaron tiene que ser para invertir en salud, educación, pues estamos en medio de una crisis tremenda que hay que ver cómo es la dinámica, porque no sabemos, o sea, hay como un camino abierto, o sea, con una crisis económica y política del gobierno, con un sector también de Juntos por el Cambio que tampoco se presta como alternativa, incluso entre ellos mismos tienen problemas. Ahora Milei le llama a Macri para también ser parte de su coalición. Y los sectores populares cada vez sufriendo la inflación, el congelamiento de los cargos públicos que trae ataques ahora. Hay una situación de mucha bronca social que se va a empezar a expresar en las calles y que ya se viene expresando por los sectores más vulnerables, que son los movimientos sociales. Ya te voy a preguntar con respecto a ese tema. En algún momento, te voy a invitar por supuesto, en algún momento vamos a tener que discutir algunas reformas que habría que hacer en nuestro país. Y también lo hablé este fin de semana con gente. Primero la reforma política. Por lo menos poner sobre la mesa el tema de si vamos a un sistema parlamentario, a un sistema presidencialista, como el de ahora. Pero, y para no irme muy lejos, es fundamental una reforma tributaria también. Eso es fundamental. Por ejemplo, vos decías lo del IVA. El IVA que lo paga los sectores populares, o sea, lo pagamos en realidad los argentinos a pie que vamos al supermercado, claro. Y que tenemos que pagar ese IVA y nos sale un gran porcentaje de nuestros salarios se van ahí. Tal cual, en comida y en vestimenta. Pero para eso debería haber una reforma tributaria y revisar todos los tributos. Provinciales, nacionales, provinciales, municipales, o sea, revisar todos los tributos, pero va a ser para otra discusión. Jimena, y otro tema que ustedes plantean que es, y me gustaría que me digas cuáles son esas penas para los formadores de precios, por ejemplo, que hoy también están en... Y no, mira, ¿te acordás cuando Alberto dijo hay que hacer la guerra contra la inflación y que empezaron a tocar la ley de abastecimiento? Bueno, nosotros creemos que esa ley incluso está. Y que también, mira, la elaboró el gobierno peronista. Hoy la bandera del peronismo la tiene la izquierda, porque eso, todo lo que dijeron que iban a hacer no hicieron nada. Y creemos que más que sanciones económicas, también aplicar la ley de abastecimiento, que es una ley que ya está hecha, o sea, es una ley donde uno, o sea, tiene que exigirle a los empresarios, primero, que si tiene acopiada mercadería, o sea, pueda distribuirla. Eso, o sea, vos abrís la ley y va teniendo diferentes medidas. Que se puedan abrir los libros contables para saber si en realidad está en pérdida o no. O sea, porque hoy no sabemos cuánto facturan o subfacturan, o sea, las grandes corporaciones. No hay control. O sea, nosotros decimos, si se abrían los libros contables, podríamos saber. O sea, y eso es algo que se puede hacer y que está en la ley. Las sanciones económicas, como una batería de medidas para controlar, o sea, y sobre todo el congelamiento de los precios, que el Estado, o sea, le exija a los empresarios el congelamiento de los precios, pero no al estilo Feletti. ¿Te acordás la de cuidadores, precios cuidados? Que fue una burla, o sea, los precios cuidados eran una burla, porque ninguna medida que tiró el gobierno para contener la inflación funcionó. Entonces nosotros decimos que hay que aplicar de manera urgente la ley de abastecimiento. Y acá es donde entra otra cuestión, que es los salarios de los trabajadores. Tocaste el punto de inflación. Vos sos docente. Docente, sí.
Y ahí está el tema, cláusula gatillo, el tema de ver los salarios por inflación, paritaria cada 3, 4 veces por año. ¿Cuál es, según el concepto de ustedes, o la mirada o la opinión, qué es lo que habría, qué es lo que debería pasar con el salario del trabajador? Y en primer lugar habría que aumentar el salario por la situación que estamos viviendo de inflación. Nosotros creemos que se tienen que reactualizar los salarios de acuerdo a la canasta familiar. O sea, creo que la apertura... Una especie de cláusula gatillo, ¿o no? Más de reactualización, o sea, si la inflación, o sea, nosotros decimos, bueno, suben todo menos los salarios, sube la inflación y el salario tiene que, o sea, estar acorde a la inflación. Nosotros hoy, mira, un docente está pisando los 100.000 pesos, o sea, y hoy el índice del INDEC para no ser pobre, no sé si tenemos los mismos números, pero son 164.000 en la canasta. Te lo voy a buscar porque lo tengo aquí para contarlo. Entonces, o sea, la mayoría de los trabajadores están por debajo de la canasta familiar, entonces se tienen que reactualizar los salarios, depende de la inflación, y nosotros creemos que la apertura de paritaria, o sea, por ejemplo, ahora vamos a una discusión de que se tienen que abrir las paritarias, digo, bueno, se puede seguir, o sea, esto de se abre en febrero y después hay que ver si se abren a mitad de semestre, o sea, tendrán que ser, no tener incluso que cada vez que se necesita aumento salarial, hay que hacer el aumento salarial que le corresponda a los trabajadores de acuerdo a la inflación, ¿no? Nos parece que incluso la propia burocracia sindical en los sindicatos, yo leía esta mañana que ya se van a plantear que nos van a llamar a apertura paritaria. Digo, o sea, bueno, ellos no van a llamar a apertura paritaria, pero seguramente, o sea, los trabajadores van a empezar, digo, de algún lado tiene que salir el reclamo de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Así que nosotros pensamos que tiene que haber una reactualización de los salarios. Por inflación, por el nivel de inflación. Dos últimas consultas para cerrar. Desde ya te agradezco por la visita. Por supuesto, como te dije, vamos a estar en contacto, como también para charlar de otros temas puntuales, como esto de la reforma. Me parece, insisto, y de aquí vamos a insistir, me parece que hay que discutir reforma. Viene, a ver, con todas las cosas, porque uno cuando dice, por ejemplo, me acuerdo a discutir con un sindicalista cuando se dice reforma laboral. Y ahí está el miedo de la reforma laboral. Discutamos. Sentémonos a discutir reforma. Y con todas las naipes, porque uno no tener la naipe de decir, no, pero pará, nos van a tocar las conquistas. Porque si no, no podemos discutir reforma. Ya hubo como una reforma laboral encubierta, el gobierno viste que anuló la doble indemnización, o sea, la reforma laboral y la reforma previsional significan para nosotros, o sea, recorte de derecho conquistado. Claro, bueno, ahí de la mano es lo que mal. La exigencia del Fondo Monetario es la que exacto, en el mundo trabaja así el Fondo Monetario Internacional. Por eso ahí es donde uno tiene que plantearse que tiene que tener todas las naipes. Entonces, desde la izquierda plantean lo suyo, desde la derecha plantean lo suyo, desde el centro, si querés tomarlo, o desde los polos opuestos a la grieta. Digo, pero me parece que hay que ponerse a discutir un paquete de reforma. Sobre todo, me parece, en lo puntual, tributaria, porque no que hoy la economía, ya ha fracasado el gobierno de Macri por la economía, ahora fracasa el gobierno de Alberto por la economía. Entonces, algo estamos haciendo mal. Algo estamos haciendo Algo mal. Están haciendo mal ellos. Bueno, sí. Eso ya después cada uno se va a hacer claro, cargo, digo, ¿no? porque digo, la crisis económica, vos acordate que el acuerdo con el fondo que estuvo Guzmán con Alberto viendo, o sea, las cláusulas son unas cláusulas que nos llevan al colonialismo más puro, o sea, cada 3 meses abrir las cuentas para ver cómo está la rendición fiscal, y si da un poquito de superávit, esa plata también va a acumular para seguir pagando la deuda con el Fondo Monetario Internacional. O sea, la política del fondo hacia los países, o sea, en Argentina y en todo lado, porque imagínate, las rebeliones que está habiendo en el mundo, la mayoría son en respuesta a la política de ajuste del Fondo Monetario. Digo, el Fondo Monetario trabaja así a nivel mundial, te decía, porque cada vez que vos cerrás un acuerdo, que los gobiernos hicieron un acuerdo,
significa inmediatamente para nosotros, o sea, recorte de derechos, ya sea con el macrismo en el 2017, ¿te acordás? La reforma previsional. En Francia también, que se unos chalecos amarillos con la reforma previsional, es una quita de derecho para mantener, o sea, a un organismo internacional que vos tenés una deuda que nosotros desde la izquierda venimos discutiendo, que es una deuda ilegítima, ilegal, impagable, y que incluso no todos los pedidos de deuda nunca se han usado para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Entonces, ¿por qué tenemos que pagar la deuda? Viste que nosotros venimos planteando movilizaciones con el Frente de Izquierda Unidad, diciéndole no a las cláusulas del Fondo Monetario. Así pasó también en Ecuador. Digo, hay un montón de rebeliones en Latinoamérica y en el mundo que se desatan por el recorte y el ajuste que produce cuando vos decís, bueno, vuelvo y me dependo económicamente del Fondo Monetario. Toda nuestra economía está atado a juntar divisas. Yo te decía el modelo extractivista, porque también los proyectos de Vaca Muerta, la mega minería, incluso en Catamarca, que están exportando litio, o sea, además de desarmar y de depredar todos los bienes comunes, son todas ganancias para juntar divisas para pagar al Fondo Monetario, digo. Entonces es una pulseada muy, muy dura que vamos a tener que dar para avanzar, y que yo creo que está bien las reformas transicionales, pero para derrocar el ajuste nosotros creemos que tiene que venir una gran movilización como el argentinazo. No vemos otra forma por cómo está la crisis económica. Jimena, me gustaría que me cuentes, bueno, tengo otra consulta, pero ¿cuál es la situación social que perciben? Y de mucha bronca, digo, lo que lo expresan los protagonistas de los movimientos sociales. Digo, el miércoles se está organizando una nueva movilización nacional de la unidad piquetera. Imagínate, los grados de desocupación y pobreza son alarmantes. Entonces, los movimientos de desocupados e incluso también los trabajadores de la economía informal se están manifestando, y cada vez ya desde hace como 2 meses venimos con planes de lucha, con el pedido de el refuerzo de 20.000, la apertura de planes sociales, que son pasos transitorios, ojo, porque en el fondo la esencia es trabajo genuino, pero en el mientras tanto, ¿qué hacen los desocupados y las desocupadas? ¿Cómo pelean contra la inflación? Necesitan aumento de salario, necesitan que el aumento del plan social también se equipare a la inflación, o sea, no se puede sino vivir. Entonces hay mucha bronca. Los comedores, en materia de alimentación, nosotros estamos pidiendo que se cree la emergencia alimentaria. Hoy los comedores, la mercadería llega a destiempo, hay recortes de lo que es el aceite, el azúcar, o sea, estamos en una situación de mucha crisis social en un sector que son los desocupados, y es necesario, digo, de salir y llamar a una gran movilización, nosotros creemos. Por eso el miércoles vamos a movilizar y acompañar a la unidad piquetera. Lamentablemente hay, o sea, como un ataque del gobierno del Frente de Todo, incluso los últimos dichos de Cristina que están terciarizados las organizaciones sociales, los programas sociales. La verdad que es un ataque hacia una conquista que vienen dando las organizaciones desocupadas, que lograron tener su propia autonomía, y que incluso son los que están en la calle los que cuestionan que para dar solución a los problemas de la pobreza, una de las soluciones que plantean también los movimientos de la unidad piquetera es también romper con el Fondo Monetario. Entonces, ojo, que el tema de la terciarización que plantea Cristina no sea para que propiamente Cristina recupere un poco poder, centralice en los programas sociales y se los dé a los intendentes, a los gobernadores, y por esa vía a los punteros de los barrios del PJ. Digo, o sea, porque incluso las organizaciones, el potencial trabaja también, hay un 30% que lo tienen las organizaciones del gobierno, ¿no? El Evita, los compañeros de la CETEP también, que son parte hoy del gobierno de Frente de Todos, y que hoy están también cuestionándola adentro del propio de Frente de Todos, están cuestionando. Lamentablemente no rompen y vienen para este lado, pero están cuestionando la necesidad de que se haga un plan de emergencia con el refuerzo de 20.000,
y el aumento también, si depende de la inflación, de la apertura de nuevos cupos y el aumento de los planes sociales. ¿Cómo va a ser la movilización del miércoles? Mira, hoy tengo entendido que la unidad piquetera se reúne en el gremio ANSAFE, que es el que presta el lugar, para organizar la movilización. Por lo general siempre es una media mañana, todavía, o sea, hoy se va a terminar de definir, pero ya se está anunciando que va a haber movilización el miércoles de la unidad piquetera. En breve, en un par de minutos, ¿me decís cuál es la mirada del rol que cumple el gobierno de Perotti y de Hapkin en toda esta crisis? Mira, nosotros con nuestros compañeros del movimiento, ahora que hablar de Hapkin, venimos presentando notas porque estamos pidiendo nuevas kilos de comida para sostener los comedores. Ellos, viste que el municipio acá tiene articula con el banco de comida, y la verdad que nos dicen que no tienen plata, que ahora pudieron mandar plata al banco de comida, un presupuesto, pero que la provincia en desarrollo social no manda el presupuesto acordado porque compran grandes bolsones de comida y después se reparten a las organizaciones sociales. Y en las últimas movilizaciones y reuniones que le hemos pedido a promoción social del municipio son puras promesas. Digo, esta semana también íbamos a ver si, además de pasar por Casa de Gobierno en la movilización, íbamos a pasar por el municipio, porque la respuesta es muy a cuentagota.